Voy a compartir la pantalla. Vamos a ir a la escritura. En el libro de Proverbios, hoy en nuestro tercer tiempo estudiando Proverbios. Y el tiempo de hoy espero que nos bendiga como lo ha transcurrido las veces anteriores. Voy a pedirle a Dora López, por favor, que leamos el texto que está en la pantalla. El texto es Proverbios capítulo 1, versos 20 al 33. Sí, Ayúdame pastor. leyendo en la pantalla, Dorita. Sí, señor. Ah, ¿verdad que en la pantalla? Sí, señor. En el fondo no se oye música. No. Ah, bueno, siquiera porque es que aquí hay una fiesta y está durísima la música. Bueno, Ay, Dios. vamos a leer. La sabiduría clama por las calles y en las plazas hace oír su voz. Grita en el bullicio de la ciudad y en la entrada de la puerta pregona sus razones. Oh simples, ¿hasta cuándo amaréis la simpleza? Y vosotros insolentes, os complaceréis en la insolencia. Y vosotros insensatos, aborreceréis el saber. Volveos ante mi reprensión, y os manifestaré mi espíritu, y os haré conocer mis palabras. He llamado, y os rehusasteis. Extendí mi mano, y no habéis hecho caso. Desechasteis todo mi consejo, y nadie quiso aceptar mi reprensión. Yo también me reiré, yo también me reiré cuando llegue vuestra calamidad, y me burlaré cuando os alcance el terror, cuando lo que teméis venga como una tormenta, y vuestra calamidad llegue como un torbellino, cuando os sobrevenga tribulación y angustia. Entonces me llamaréis y no responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán, por cuanto aborrecieron la ciencia y no escogieron el temor de Hachem. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán pues el fruto de su propio camino y se hartarán de sus propios consejos. El descarrío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Pero el que me oiga habitará confiadamente y estará tranquilo sin temor del mal. Gracias, Dorita. Gracias. Gracias, Continuamos pastor. a usted, Dorita. Continuamos esta tarde, como les decía hace un ratico, qué sencillez la expresión del Señor, pero al mismo tiempo cuánta profundidad en su palabra, cuánta coherencia en su palabra. Vamos a, a revisar este texto. Eh, es una tremenda bendición. Deme un segundito. Ubico aquí. Voy a pasar este aparatico para acá. Ok. Le he titulado a esta sesión La sabiduría habla. ¿Quién escuchará? Espero que estén viendo la pantalla. ¿Me deja saber, Dorita? ¿El PowerPoint? ¿O Iván o No. cualquiera? No, señor. No. Ok. Estamos viendo a usted. Me están viendo. Perfecto. Ahora sí creo. Ok. Y ya. Ok. Gracias. Gracias. En los versos de la semana pasada, capítulo 8 al 19 del capítulo 1, perdón, versículos 8 al 19 del capítulo 1, escuchábamos la voz del Padre al Hijo, la voz del progenitor, también la voz del
del mentor, la voz del padre espiritual. Pero ahora aparece una segunda voz y aparece la voz de la sabiduría. Ahora ya no es el padre el que dice Shema, escucha, hijo. Ahora es la sabiduría. Habíamos dicho que esa palabra en hebreo se llama Jokmah. Y es la primera vez que la sabiduría es presentada como una persona que sale a las calles, una persona que llama a todos los hombres. Aquí está. Este es un recurso literario muy especial que utiliza metafóricamente, simbólicamente, la personificación. Realmente la sabiduría no es una mujer literalmente, ni es otro individuo, es una personificación. Salomón la usa como un recurso educativo y presenta aquí a esta mujer como una maestra que nos invita a todos, a todo el pueblo, a vivir conforme a la voluntad del Señor. Y observemos cómo este capítulo va en ascenso. Los primeros 7 versos vimos el propósito de los proverbios. La semana pasada hablamos de la voz del Padre, pero esta tarde vamos a revisar la voz de la sabiduría. Toda la vida entonces se convierte en una decisión. ¿Qué decisión más importante? ¿Qué voz escucharemos? Es el mismo planteamiento de la semana pasada. ¿Qué voz escucharemos? ¿A quién le pondremos atención? Y a manera de contexto histórico y cultural, podríamos decir que en el antiguo Israel, las puertas de la ciudad eran el centro de la vida pública, porque lo que Dorita leía, dice aquí, la sabiduría, volví al texto de la escritura, la sabiduría clama por las calles, la sabiduría clama por las calles, hace oír su voz en las plazas, grita en el bullicio de la ciudad y algo muy interesante, a la entrada de la puerta pregona sus razones. En el antiguo Israel, las puertas de la ciudad eran el centro de la vida pública. En las puertas de la ciudad, en el Israel bíblico, se realizaban muchas actividades. Se realizaban, por ejemplo, juicios. En las puertas de las ciudades antiguas de Israel se hacían negocios. En las puertas de las ciudades de Israel se encontraban los ancianos gobernantes. En las puertas de las ciudades de Israel se tomaban decisiones civiles y en las puertas de las ciudades de Israel se enseñaba públicamente. Por eso aquí el texto dice que clama por las calles, que en las plazas hace oír su voz, que grita en el bullicio de la ciudad y que a la entrada de las puertas pregona sus razones. Por ejemplo, ¿quién recuerda juicios realizados en las puertas de la ciudad? ¿Alguno de ustedes que lee con juicio la escritura? ¿O quién recuerda negocios hechos en la puerta? ¿O quién recuerda en dónde se habla de los ancianos en las puertas? ¿O quién recuerda decisiones civiles que ocurren en la puerta? ¿Quién recuerda alguna? Imagino que alguno de ustedes estudiando la escritura quiera abrir su micrófono y decirme, pastor, recuerdo este acto particular en la puerta de la ciudad. ¿Quién lo recuerda?
Silencio, silencio. Está bien. Voy a mostrar algunos ejemplos. Aquí dice un texto de Proverbios 31-23 que todos conocemos acerca de la mujer virtuosa. Dice, hablando de la mujer virtuosa, dice, su marido, el hombre de la mujer de Proverbios 31, es respetado en la puerta. Se refiere a la puerta de la ciudad cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Esto está indicando que las puertas de las ciudades eran el lugar de reunión de los líderes, de los ancianos, de los jueces. Pero también tengo por aquí otro texto donde podemos leer en Deuteronomio 22:15 que en las puertas de la ciudad había decisiones civiles. Y por ejemplo aquí dice que cuando un hombre se casaba con una mujer y luego la quería repudiar, él debía pues hacerlo en la puerta de la ciudad ante los jueces. Y este hombre estaba supuestamente queriendo repudiar a su mujer porque recién casado con ella había encontrado algo indecente en ella. Y dice aquí el texto, el padre y la madre de la joven tomarán las evidencias de su virginidad y las llevarán a los ancianos a la puerta de la ciudad. Como nos damos cuenta, en la puerta de la ciudad se reunían los ancianos, en la puerta de la ciudad se dirimían casos de divorcio, en la puerta de la ciudad, dice aquí, se enseñaba la escritura. Aquí en este texto de Jeremías 7:6 dice, ponte a la puerta, le dice Adonai a Jeremías, ponte a la puerta de la casa de Achén y proclama allí esta palabra. En la puerta de la ciudad se enseñaba la escritura. En la puerta de la ciudad se hacían muchas cosas. Hace unos días hablábamos acerca de Ruth y Booz, cuando Booz fue a redimir a Ruth, eso está en el capítulo 4, él fue a la puerta de la ciudad y tomó 10 ancianos como testigos de que él era el redentor de Ruth, ¿lo recuerdan? Miren Sí, cuánta actividad en las puertas de la ciudad. Por eso, ahora entendemos este texto que leyó ahorita, la sabiduría clama por las calles, hace oír su voz en las plazas, grita en el bullicio de la ciudad y a la entrada de la puerta pregona sus razones. Qué coherente, qué preciosa es la escritura y cómo ella es el mejor comentario de la misma escritura. Por eso la sabiduría no habla en un lugar oculto. La sabiduría habla en las plazas, la sabiduría habla en las calles, la sabiduría habla en las puertas, de manera deliberada, donde todos puedan escucharla. Y esto deja un mensaje muy contundente y muy claro. La sabiduría de Dios, aún hoy en un mundo oscuro y lleno de tanto ruido, la sabiduría del Señor no es secreta. La sabiduría de Adonai está disponible para todo aquel que la quiera escuchar. Miren qué precioso, miren qué hermoso. La estructura del pasaje, lo que leyó ahorita, nos habla de cuatro puntos importantes. Los versículos 20 al 21 habla cuando la sabiduría levanta su voz. El versículo 22 dice que la sabiduría confronta la insensatez. Y el versículo 33 es precioso, lo vamos a ver ahora. La sabiduría invita al arrepentimiento, pero también los versículos 24 al 27 expresan el rechazo de la sabiduría. Y los versículos siguientes hablan de las consecuencias del rechazo de la sabiduría. Vemos aquí cómo la sabiduría levanta su voz. Bueno, ya lo expresé, versículos 20 al 21, la sabiduría clama por las calles.
hace oír su voz en las plazas, Pastor, grita en el todavía se está bullicio. viendo la escritura, no se está viendo la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Hagamos ahora que grite en las plazas. Vamos a ver. Y ahora tengo un problema técnico aquí. Gracias, Iván Darío. Denme un segundito. Y ahora, Sí. gracias. Me gustan estas palabras que he subrayado. Clama, hace oír su voz, grita y pregona. Todo en la puerta. Y esto implica algo muy bello. La sabiduría sale al encuentro de todos. Es una acción tan maravillosa, tan deliberada del Señor. La sabiduría no espera que el hombre la busque. Ella misma, esta mujer, esta maestra, toma la iniciativa. Eso es la estructura de este capítulo en los versos que nos ocupan. Ella levanta su voz. Pero luego también es precioso en el verso 22, la sabiduría confronta al insensato. El verso 22 dice, oh simples, ya definimos que simple es todo aquel que es influenciable, que no tiene discernimiento, que es crédulo y que no tiene escritura para tener discernimiento. Dice, oh simples, lo confronta, ¿hasta cuándo amaréis la simpleza? Y luego dice, y vosotros insolentes, ¿hasta cuándo os complaceréis en la insolencia? Y continúa, y vosotros insensatos, aborreceréis el saber. Hay tres grupos de personas aquí, los simples, los burladores y los necios. Qué precioso es esto porque cada uno representa un distinto grado de resistencia a Dios. ¿Cuánto nos confronta su palabra? Podemos actuar como simples, podemos actuar como burladores, podemos actuar como necios cuando nos resistimos a la llamada de la sabiduría de Dios. Pero lo más hermoso, la sabiduría invita al arrepentimiento. Qué hermosa palabra. Dice, volveos, una palabra muy bella. Volveos ante mi reprensión. Y cuando eso ocurre, el Señor hace una promesa. Os manifestaré mi espíritu y os haré conocer mis palabras. El arrepentimiento pone en acción el Espíritu de Dios y obra que el Espíritu de Dios nos haga conocer la palabra de Dios. Cuando dice, volveos a mi reprensión, esta es una de las más eh, reincidentes palabras de toda la escritura. Volveos, vuelve, regresa, retorna. Esta es la invitación más hermosa del corazón de Dios y por supuesto de este libro, porque la sabiduría, la reprensión nunca busca destruir, busca restaurar. Grabémoslo en el corazón. Dios nos llama con cuerdas de amor. Dios, lo vamos a ver ahora, no quiere nuestra destrucción. Dios quiere nuestra restauración y lo hace a través de la sabiduría. Pero también existe la oportunidad humana de esta naturaleza nuestra de que rechacemos la sabiduría. Y es tan gráfico el texto en los versículos 24 al 27, cómo es de reincidente y cómo apela Salomón a unas palabras que reitera y que repite. Aquí dice, he llamado y os rehusasteis. Extendí mi mano, llamo, extiendo mi mano, pero no habéis hecho caso. Desechasteis todo mi consejo y nadie quiso aceptar mi reprensión.
Continúa el texto, yo también me reiré cuando llegue vuestra calamidad y me burlaré cuando os alcance el terror, cuando lo que teméis venga como una tormenta y vuestra calamidad llegue como un torbellino, cuando os sobrevenga tribulación y angustia. Es triste, pero muy evidente de nuestra propia naturaleza caída y pecadora, el rechazo de la sabiduría. Y la escritura lo manifiesta como algo que es reincidente de parte del hombre, a pesar de lo reincidente del llamado de Dios. Porque el hombre rechaza repetidamente el llamado. Y finalmente el texto plantea que cosechamos las consecuencias de nuestra propia decisión. He considerado muy importante en este punto hacer un paréntesis, porque aquí dice, yo también me reiré cuando llegue vuestra calamidad. Me burlaré cuando os alcance el terror. Cuando temáis, cuando lo que teméis venga como una tormenta, cuando vuestra calamidad llegue como un torbellino, cuando sobrevenga tribulación y angustia, y me parece demasiado necesario, importante y útil el paréntesis que voy a hacer, porque pareciera aquí que Dios se riera cuando llega la calamidad. Y no leer esto en el contexto correcto y no conectarlo con toda la escritura dejaría ese sinsabor. Me burlaré cuando os alcance el terror. He apartado varios versos aquí para hacer una aclaración importante. El texto dice, yo me reiré también en vuestra calamidad. Me burlaré cuando os sobrevenga lo que teméis. Y es que el lector desapercibido a primera vista pareciera entender que Dios disfruta del sufrimiento humano. Y a veces yo escucho creyentes que dicen, deje que el Señor le dé el pago que usted merece. Eso es muy patético del ser humano. Sin embargo, hay un texto de la Escritura que dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque muchas veces nosotros quisiéramos que al que nos hizo algo mal, el Señor lo aplaste y que el Señor se ría de su calamidad y se burle cuando le sobrevenga lo que teme. Pero es muy importante al entender el texto hacernos la pregunta, ¿quién está hablando en el texto? Porque desde el verso 20, quien habla es la sabiduría personificada. En otras palabras, Salomón está utilizando un recurso pedagógico, está usando una personificación que es muy frecuente en la poesía hebrea. Por lo tanto, no debemos leer estas palabras como si fuera una descripción literal de las emociones de Dios. Por ejemplo, una palabra que inclusive las traducciones hablan de la ira de Dios. Ya hemos entendido que es una figura del lenguaje para referirse a una persona que no tiene control emocional. Cuando nosotros nos airamos, lo que estamos denotando es que no tenemos control emocional. Y si nosotros le atribuyéramos la ira a Dios, pues entonces diríamos que Él no tiene control emocional. No debemos leer estas palabras como una descripción literal de las emociones de Dios, sino como un lenguaje poético que comunica una verdad moral. Esto es muy importante. Y es bueno mirar el contexto anterior, el contexto inmediato y el contexto posterior, porque antes del verso 26, la sabiduría ha dicho, clamé, extendí mi mano, nadie atendió, desecharon todo consejo, no quisieron mi reprensión. Es interesante que la risa
en el texto no aparece al comienzo, aparece después de una larga resistencia al mismo llamado del Señor. Me parece tan importante aclarar esto, porque no podríamos atribuirle a las cosas que están pasando en nuestra amada Colombia a la ira de Dios. De ninguna manera, de ninguna manera. Es importante contextualizarnos en toda la escritura con el lenguaje de la risa, en todo el Antiguo Testamento, el Tanaj. En la literatura hebrea, la risa lo que significa es la derrota de la arrogancia humana, no el placer ante el dolor humano. Mm. Lo que usa es un recurso pedagógico para demostrar cómo la arrogancia humana es derrotada. Por ejemplo, el Salmo 2 del 1 al 4, yo no sé cuántos han leído el Salmo 2 en profundidad, pero el Salmo 2 comienza con una pregunta: ¿por qué se amotinan los hombres? ¿Por qué se amotinan los reyes y los hombres piensan cosas vanas? Dice, se reunieron los hombres de la tierra, los reyes de la tierra, y dijeron a Adonai: rompamos sus ligaduras, que no tenga nada que ver Dios con nosotros. En ese contexto, él usa la risa como un lenguaje metafórico. Dice, el que mora en los cielos se reirá. Ese es el Salmo 2 del 1 al 4. La pregunta sería, ¿está Elohim disfrutando del pecado de las naciones? No. El Salmo lo que está es afirmando que toda rebelión contra él, en última instancia, es inútil. Lo que la risa subraya es que hay un Dios que es soberano frente a toda la pretensión humana, la arrogancia humana, la burla humana, el desprecio humano. Él es soberano. Y figurativamente, pues cuando él ve tanta arrogancia, pues el texto usa, me reiré cuando pase esto. También la escritura usa de muchas maneras la ironía. En hebreo existe un fuerte recurso pedagógico en la ironía. Los que antes se burlaron de la sabiduría, irónicamente terminaron enfrentándose a las consecuencias de haber despreciado la sabiduría. Y en ese sentido, Salomón está hablando irónicamente, figurativamente. No es una risa de crueldad. No, no, no. Es que llega un momento cuando la escena se invierte y el arrogante, el burlador, el insolente, el simple, toda su estructura se le cae. Y entonces se establece un contraste, porque durante años dijeron, no necesito del Señor. Pero cuando llega la calamidad, descubren que rechazaron la única fuente de vida. Entonces lo que hace la risa y la ironía metafóricamente es resaltar que la realidad, el momento de la crisis, desmiente la falsa seguridad cuando somos necios. Me parece tan importante, pero tan maravilloso poder aclarar esto. Y también hay que verlo, cuando veamos estos textos que parecen difíciles, tenemos que ver cómo armonizan con el resto de la escritura. Por ejemplo, este texto de Ezequiel 18:23 es una pregunta tan maravillosa cuando el Señor a través de Ezequiel está pregonando el juicio que viene para Israel. Sin embargo, el Señor dice, este texto grabémoslo en el corazón. Ezequiel 18:23 dice, ¿acaso quiero yo la muerte del impío? Qué pregunta más dulce, qué pregunta más hermosa. ¿Acaso yo quiero la muerte del impío? Y él mismo dice y se pregunta, ¿no vivirá si se aparta de sus caminos? Dios sabe que el camino del impío es la muerte. Y él dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Y él mismo responde con otra pregunta,
¿No vivirá el impío si se aparta de sus malos caminos? Ezequiel 18:32 dice, no quiero la muerte del que muere. Y hace la invitación, convertíos y viviréis. ¿Cómo les parece, mis amados hermanos? No quiero la muerte del que muere. Convertíos y viviréis. Y en el Evangelio encontramos en 2 de Pedro 3:9 una frase muy coherente con esto que les estoy diciendo. El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La, la más dulce y tierna escena, voy a ver si logro volver aquí a mi pantalla con la escritura, Señor, que me pase, que me resulte. Un segundo, un segundo, déme un segundo. Esta es una figura, si no voy, me toca narrarla. Deme solo un segundo. Déjenme llegar ahí. Aquí está. Aquí está. Van a ver lo maravilloso de este texto. Ahí está el texto. Está Lucas 19:45. Sí, está ahí, ¿verdad? Sí, pastor. Dice, cuando llegó cerca y vio la ciudad, Jerusalén, ¿qué pasó? Lloró Lloró. sobre ella. Lloró sobre ella. Ustedes saben que esto ocurre aproximadamente en el año 28, en el año 30, cuando Machías va a morir. Y dice, vio la ciudad y lloró. Él había dicho que no quedaría piedra sobre piedra. Él sabía que en 30 años los romanos vendrían y destruirían a Jerusalén. Y cuando él la ve, llora sobre ella. Y dice, oh, si tú hubieras conocido Jerusalén. Fíjese que aquí está personificando a Jerusalén y la está tratando como una mujer y le está diciendo, oh, si tú hubieras conocido siquiera en este día lo conducente a tu paz, pero ahora están encubiertos tus ojos. Y luego dice, porque vendrán días sobre ti y tus enemigos levantarán torres de asedio. Este fue Tito y las legiones romanas en el año 70, 35 años más tarde de este llorar del Mesías sobre Jerusalén. Vendrán días sobre ti, tus enemigos levantarán torres de asedio contra ti, te rodearán por todos lados, arrasarán con tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Y qué hizo? Lloró. Entonces, me parece tan importante, mis hermanos, compartir este texto porque de lo contrario puede ser muy difícil entenderlo en su contexto completo. ¿Volví a la pantalla de PowerPoint, sí o no? Sí, pastor. Gracias, gracias a Dios. Entonces Yeshua lloró sobre Jerusalén. Por lo tanto, Proverbios capítulo 1 no puede interpretarse como si el Señor se complaciera con el sufrimiento humano. ¿Piensan que tiene sentido esta aclaración? Entonces, ¿qué significa? Significa, la sabiduría está diciendo, llegará un momento, va a llegarle al necio cuando ya no será tiempo para decidir, porque la sabiduría llamó, la sabiduría clamó, la sabiduría hizo oír su voz. Ya el tiempo de escuchar pasó y ahora es el tiempo de cosechar. Y ustedes y yo sabemos que hay una ley de siembra y cosecha, y si sembramos en necedad,
en simpleza, pues la cosecha no va a ser buena. Lo que hay que entender de esta maravillosa enseñanza es que llegará el momento de la cosecha inevitable de consecuencias negativas. La calamidad no es motivo de diversión para el Señor. Él es perfectamente bueno. Su carácter nunca cambia. Él no se goza de la injusticia. Él se goza solo de la verdad. Pero llega un momento que la persistencia en el rechazo trae un desenlace y es lamentable y es triste. Y Salomón está utilizando este maravilloso eh, elemento pedagógico para enseñarnos esto. Imaginémonos un padre a modo de ilustración que por años advierte a su hijo, no conduzcas de esa manera, puedes tener un accidente, podría terminar destruyendo tu vida. Y el hijo, pues, a los años juveniles se cree el mejor corredor de Fórmula 1, se burla del papá una y otra vez. Tristemente, finalmente ocurre el accidente. ¿Será que ese padre se alegra? Tal vez para ese momento el padre lo único que podrá decirle, hijo, esto era exactamente lo que estaba tratando de evitarte. Lo que está haciendo esta introducción es expresando en un lenguaje tan poético, pero tan vigoroso, la sabiduría del Señor en poesía hebrea. Entonces, como conclusión hasta aquí de esta parte, la risa de Proverbios capítulo 1 no es la risa de un Dios cruel. Es el lenguaje poético de una justicia que en el momento de la crisis deja al descubierto nuestra necedad. La sabiduría clamó, la sabiduría extendió su mano, la sabiduría llamó al arrepentimiento, pero cuando ese llamado es rechazado una y otra vez, llega el momento en que el hombre ya no enfrenta una nueva invitación, no, llega el momento de las consecuencias de haber escogido otro camino. Voy a adelantar un poco un texto que para mí es una tremenda bendición en el mismo Proverbios. Me dicen si sí me abrió la pantalla. No. No, se lo dije, se lo advertí, pero usted no me hizo caso. Vamos a ver, voy a intentarlo otra vez. Algo está pasando con mis aparaticos de hoy. Ahora sí lo están viendo. No. Tampoco. ¿Será que el Señor se va a reír, se va a burlar de mí a esta hora? No creo. Lo que me está diciendo Oscar, te he dicho que practiques más eso. Muy bien. Y ahora sí, ¿verdad? No. Ay, Dios mío, bendito, no puede ser. No puedo perder tiempo de ustedes tan valioso. Proverbios 5 del 11 al 14 dice así. Esto lo veremos más adelante. Gemirás, gemir, cuando te llegue el desenlace, cuando la carne de tu cuerpo se consuma. Entonces dirás, ¿por qué aborrecí la corrección? ¿Por qué mi corazón rechazó la reprimenda? ¿Por qué no hice caso a mis maestros? ¿Por qué no presté oído a mis enseñadores? Y dice aquí, casi en el colmo de todo mal he estado en medio de la congregación. ¿Cómo les parece ese texto? Entonces, esa risa, esa ironía es solamente un recurso pedagógico de un Dios amoroso. Es solo un recurso pedagógico. Solamente debemos verlo de esa manera. Vuelvo al PowerPoint, me dicen si está saliendo porque esta tarde estoy en crisis, Sí, pues. pastor. Sí, señor. Sí. Sí. Bueno, la que está como en rebeldía es mi versión de la escritura.
perdonémosla. Entonces, continuamos aquí. Aquí hay unas palabras claves que he estado repitiendo desde la primera semana. Sabiduría no es propiamente inteligencia. Hay personas súper inteligentes. Eso se llama coeficiente intelectual. No, aquí está hablando es de esa capacidad de vivir conforme al orden establecido por Dios en la palabra. Esa es sabiduría. Una palabra clave en todo este libro. La otra palabra es llamar, clamar, convocar. Y lo vemos como un llamado fuerte, como un llamado público, como un llamado urgente que no es propiamente un susurro. La otra palabra es volvernos, arrepentirnos, cambiar de dirección. No tiene nada que ver con sentir remordimiento, sino con regresar a Dios. Y una palabra preciosa allí que es derramaré mi espíritu sobre vosotros. Leíamos que cuando nosotros atendemos la voz del llamado a arrepentirnos, Dios nos hace saber el espíritu de su palabra. Lo que quiere decir es que Elohim expresa que su espíritu capacita al que responde a su llamado con arrepentimiento. Para eso es el espíritu del Señor. Qué armonía preciosa de la escritura en la escritura. Aquí tengo una serie de preguntas muy pertinentes para hoy, porque diremos, bueno, perdónenme en un segundo, algo aquí. Hoy está muy movida esta enseñanza, ¿verdad? ¿Cómo habla hoy la sabiduría? Porque en el Israel bíblico, en las plazas, en las calles, en las puertas, donde estaban los jueces, los sabios, los ancianos, pero en el mundo moderno, vale la pena preguntarnos, y hoy en un mundo oscuro, lleno de ruido, de confusión, que supuestamente rechaza la escritura, ¿cómo habla hoy la sabiduría? Tengo aquí una serie de bonitas expresiones. Primero, hoy la sabiduría sigue hablando por medio de las escrituras. Esta sigue siendo la voz principal de la sabiduría de Dios. El Salmo 19, versos 7 al 8 dice, la ley de Adonai, la Torá de Adonai es perfecta, que convierte al alma, que hace sabio al sencillo. Miren este texto en el Salmo. La Torá de Adonai hace sabio al sencillo. Hoy la palabra de Dios sigue siendo la voz del Señor. Hoy Dios sigue hablando por medio de las escrituras. En segunda de Timoteo 3:15, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Hoy, en el siglo XXI, la sabiduría sigue clamando cada vez que la palabra es leída, cada vez que la palabra es enseñada y cada vez que la palabra es obedecida. El libro de los Hebreos comienza diciendo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, nadie podrá decir que no escuchó la invitación de la sabiduría. Dios habla hoy por medio de la escritura. Dios habla hoy por medio de la proclamación del Evangelio. Es importantísimo en este tiempo de edificaciones derrumbadas. Sí, lleve alimento, lleve consuelo, abrace, pero comunique el Evangelio. Porque el Evangelio es la voz de Dios aún en medio del dolor. Maravilloso llevar comida, alimentos, pero ese es un momento hermoso de sensibilidad para comunicar el Evangelio. Hoy también resuena la sabiduría ya no en las plazas, sino cuando el Evangelio es anunciado. Mm. El Mesías envió a sus discípulos
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id a todas las naciones, proclamad el evangelio. Hoy la sabiduría habla por medio de la conciencia. El texto de Romanos, capítulo 2, versículo 14 al 15. Voy a buscarlo aquí, ya no sigo tratando de compartir mi pantalla, pero lo ubico aquí y lo leo. Dice así Romanos, dice porque cuando los gentiles son en el texto de Romanos el pueblo que no es Israel, que no tiene Torá. Los gentiles que no tienen Torá hacen por naturaleza las cosas de la Torá. Estos no teniendo Torá son Torá para sí mismos, los cuales muestran la obra de la ley de la Torá escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Hoy la conciencia, Pablo enseña que incluso quienes no han recibido la Torá, Dios nos dio una conciencia que en medio de todo lo torcida de nuestra cultura moderna, hay una conciencia puesta por Dios que ha sido deliberadamente colocada allí para darnos testimonio de lo que es bueno y de lo que es malo. La conciencia no reemplaza la revelación escrita. No, nunca lo podrá hacer, pero constituye un testimonio de que el Señor no ha dejado al ser humano sin advertencia. Al menos en el mundo de Occidente, que ha tenido una influencia de más de 2000 años de el impacto de la cultura judeocristiana, hay conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Y hoy la sabiduría sigue hablando por medio de la conciencia. Pero hay una maravilla que es imposible de callar. Vuelvo, no sé si está mi pantalla ahí. ¿Cómo me jugó hoy de mal mi pantalla? ¿Ah? Las 9 hasta las 2. Ahí está, está de ¿Cómo? vuelta. Hace un día de Ya, trabajo. ya. Una voz que no se puede callar. Hoy la sabiduría sigue hablando por medio de la creación. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando yo miro los cielos, cuando miro la tierra, cuando miro el mar, cuando miro la creación, cuando miro una plantita que se hace paso en medio del acero y el cemento en un puente del mundo moderno, la vida fluye por todas partes. Los puentes de las ciudades, las maticas aparecen y luego crecen gigantescas. Los cielos, la creación, habla de un diseñador amoroso, de un diseñador sabio. La creación proclama el poder y la sabiduría del creador. La creación no comunica el contenido del evangelio, pero a todo hombre lo deja sin excusa respecto a la existencia y a la grandeza de un Dios sabio. La sabiduría hoy sigue hablando por medio de la disciplina de Dios. Muchas veces Dios utiliza circunstancias para llamar al arrepentimiento. Las pruebas, las consecuencias de nuestras decisiones y aún en las crisis se convierten en la voz que invita a volvernos a Él. Hermanos, este es un tiempo donde Dios está clamando a los hombres que nos volvamos a Él. En Proverbios, la disciplina forma parte inseparable de la sabiduría. Dios habla hoy por medio del pueblo de Dios. La sabiduría en Proverbios no se encierra en un salón. La sabiduría sale a las calles. Hoy esa misión le corresponde a nosotros, el pueblo de Dios. Cada creyente que tiene la Torá, que la Torá está escrita en nuestro corazón,
que podemos reflejar el carácter del Señor, nos debemos convertir en un testimonio visible de la sabiduría divina. La escritura dice muy claro en Mateo 5, 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Hoy la sabiduría sigue clamando en las plazas, en las calles. Cuando uno lee esto en el texto hebreo y explicamos cómo las calles, las plazas, las puertas de Israel pregonaban la sabiduría, aquí en las ciudades norteamericanas, eh, el downtown de las ciudades es el lugar de el City Hall de la ciudad, es el lugar de las cortes, es el lugar hasta de las prisiones. Hoy la sabiduría sigue hablando por todas partes. Hoy Mm. no estoy agregando con esto que downtown es grita la sabiduría. Lo que estoy diciendo es que hoy la sabiduría sigue gritando. La pregunta es, ¿por qué muchos no la escuchan? Y tendríamos que concluir a la luz de este texto que el problema nunca ha sido el volumen de la voz. Hoy, como la semana pasada, el problema sigue siendo el corazón. Porque Proverbios 1, lo que estamos leyendo esta noche, esta tarde, no dice que la sabiduría habló en secreto. Dice que la sabiduría clamó, pregonó, llamó, extendió las manos. Lo que el texto está diciéndonos esta noche, esta tarde, por segunda vez, es que la tragedia de los hombres es amaron la simpleza, despreciaron el conocimiento, rechazaron la reprensión. El Señor en el Evangelio dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Antes de orar, iglesia, vivimos en una época saturada de voces, redes sociales. Cada día hay nuevas aplicaciones de redes sociales. Redes sociales son voces y más voces que te saltan en tu teléfono con notificaciones, con campanitas. Estamos llenos de voces, las ideologías, el entretenimiento, las opiniones por doquier, la inteligencia artificial, noticias permanentes verdaderas y falsas. Con tanto ruido en un mundo saturado de voces, nunca ha sido tan difícil o tan fácil, nunca ha sido tan fácil escuchar tantas voces. Hay ruido por todas partes, pero lo más difícil para nosotros es guardar silencio para escuchar la voz de Dios. Esta tarde, tal como la semana pasada, la pregunta de Proverbios 1 sigue siendo la misma. Por segunda vez, y en la escritura no hay textos ociosos. La pregunta que queda esta tarde para todos nosotros es, ¿qué voz gobierna tu corazón? ¿Qué voz gobernó nuestro corazón esta semana? La sabiduría sigue clamando, sigue llamando, la sabiduría sigue extendiendo su voz, la sabiduría habla por las escrituras, la sabiduría habla por el evangelio, la sabiduría habla por la creación, por la conciencia, por la disciplina, por el testimonio de un pueblo que vive conforme a la voluntad del Señor. El problema de nuestra generación no es la falta, no es la ausencia de la voz de Dios. Ese no es el problema. El problema es la abundancia de voces que nosotros permitimos que compitan con nuestro oído o por nuestro oído. El desafío del discípulo sigue siendo el mismo
que en los tiempos de Salomón. Hacer Shema. Shema Israel. Shema hijos. Escuchen hijos la enseñanza del Padre. Voy a volver al texto de la escritura que leyó ahorita, porque la semana pasada, aquí está. Oye, hijo mío, la instrucción del Padre. La semana pasada el llamado era a oír la voz del Padre. Hoy el llamado es a escuchar el clamor de la sabiduría. 2 semanas Dios sigue clamando nuestra atención, reclamando nuestra atención. Y clama, hace oír, grita, pregona. Nos invita al arrepentimiento. Rehusamos. Extiende la mano, pero no hacemos caso. Desechamos el consejo y de manera metafórica dice, me reiré cuando llegue vuestra calamidad. Y sigue explicando cuando lo que teméis venga como una tormenta, cuando vuestra calamidad llegue como un torbellino, cuando sobrevenga tribulación y angustia. Dice, entonces me llamaréis y no responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán, por cuanto aborrecieron la ciencia, no escogieron el temor, no quisieron mi consejo, menospreciaron toda reprensión. Dice, comerán pues del fruto de su propio camino, se hartarán de sus propios consejos. Y termina aquí diciendo algo, pensé que lo estaba compartiendo. Voy a volverlo a hacer aquí, porque quiero que lo vean. Dice, el descarrío de los simples los matará, pero el que me oiga habitará confiadamente y estará tranquilo sin temor del mal. Otra vez Shema. Comienza con Shema. ¿Están viendo la pantalla? No. Yes. Sí, Les pastor. pido ese Sí, dedito me sí, ayuda. señor. Gracias. Comienza acá arriba. No hay palabras ociosas en la escritura. El amoroso Dios de Israel la semana pasada dijo, oye, Shema, Shema hijo, Shema, Shema, escucha. Hoy nos dice que nos llama, que nos importuna, que lo hace en la ciudad, que nos llama al arrepentimiento y que nos exhorta, porque puede llegar un día donde ya no será tiempo de escuchar, porque vendrá la calamidad. Y termina diciendo, para cerrar, miren qué poderosa es la invitación de Deuteronomio 6. Pero el que me oiga, el que chema, el verbo chamar, chamar, de oír, el que me oiga, qué preciosa promesa. Yo anhelo con corazón pastoral esta promesa para cada hermano de esta congregación. El que chema habitará confiadamente. Estará tranquilo sin temor del mal. Bendita sea la palabra de Adonai. El que me oiga, el que me escuche, habitará confiadamente, habitará sin temor del mal. Antes de orar y antes de que Iván Darío, por favor, termines la grabación, por favor. Gracias a Iván, gracias a Anderson por su ayuda esta tarde. Pastor, creo que usted inició la grabación. Ok, gracias Iván, ya me doy cuenta.